Buenas noches, bienvenidos todos, tanto los que estáis aquí en la sede Pie en Pared como los que están siguiendo por streaming. Esto es Actos en Pie en Pared. Yo soy José María Rojas, miembro de la directiva. Habitualmente la presentación de lo que es el acto inicialmente lo hace el secretario de la asociación, Marcos de Quintos, pero como el otro día ya oí en Madrid por la tarde o darse una conferencia o te dar una conferencia. Y en este caso, pues Marcos está en otro sitio, en otro evento donde me toca actuar. Pie en Pared es una asociación que está implicada, como él mismo dice Marcos, en el derribo de las ideas woke, de ideas de cierta izquierda sectaria, y poner la razón, pero también la actuación en nuestras cosas. Y entre las cosas que hacemos, aparte de documentales, también está la presentación de libros. Hoy estamos con el doctor Manuel Martínez Sellés. Bienvenido, Manuel. Es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es cardiólogo, jefe de sección de cardiología del Hospital Universitario Gregorio de Marañón, catedrático de la universidad, ha sido presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares, autor de unas 500 publicaciones, más de 500, 62 de las cuales se han citado más de 62 veces, es decir, tiene un índice de Higgs que en ciencia es muy importante, de 62, que algo es muy llamativo. Y tiene también una gran preocupación en la divulgación y en análisis de problemas filosóficos, morales y también que afectan a cualquier persona y en la cual la ciencia, la biología, y en este caso la medicina, también tiene que aportar. La idea cristiana en cuanto cómo afecta a nuestra vida, en la biología, el tema sobre la eutanasia que tocaremos aquí. Y luego en este libro que tiene un título peculiar, ahora comentaré por qué, Verdades incómodas para personas autónomas, lo de peculiar porque me sonaba un poco a mí lo de la verdad, o de aquella famosa obra de Argor, La verdad incómoda, ¿no? Pero esto es justamente lo contrario de lo que fue esa idea de Argor que nos llevó todo ese tema del catastrofismo climático. Verdades incómodas para personas autónomas, editado por Rialb, es un libro que está magníficamente escrito y que de una forma muy divulgativa, clara, sencilla, siendo un libro también de ensayo, sin abusar de las citas y sin tener ese tema de los pies de página que pueden resultar farragosos, nos aborda en 15 capítulos aspectos que todos nos hemos pensado alguna vez y continuamente nos están llegando. El libro lleva ya un tiempo, pero vamos a hablar de él y vamos a hablar, empleando este libro de Leitmotiv, un poco en esos aspectos en que la medicina, la ciencia biológica, se contrapone con lo que propugna esa ideología fundamentalmente woke en los últimos tiempos, que parece que quiere todo cuestionarlo, ¿no? Y hay un primer punto que entra directamente en esto. El título del que empieza con el libro, en el primer capítulo, es Leemos menos y estamos peor informados. Pero no obstante, se me olvidaba, antes de nada, antes de empezar por estos, la pregunta, ¿qué es lo que te motivó, Manuel, para entrar en este libro, para escribir este libro? ¿Qué fue lo que te llamó para hacerlo? Bueno, lo primero, gracias por la invitación para tener esta oportunidad de dialogar hoy. Yo creo que mi motivación principal fue, lo primero, el ver que ya en nuestra sociedad se empiezan a cuestionar realidades que tienen una evidencia científica muy sólida, y luego que llega a imperar un relativismo tal que ya hay personas que incluso el concepto de verdad ni siquiera lo tienen o lo persiguen, ¿no? Y entonces, como bien has dicho, son 15 capítulos dedicados a temas que yo creo que son muy relevantes en nuestro día a día, y ahí lo que intento es un poco mostrar cuál es la realidad de estos temas,
pero también las implicaciones que tiene asumir esas verdades, ¿no? Por eso el título que, como comentabas, es un poco peculiar, de verdad incómoda. ¿Por qué es incómoda? Porque si de verdad te lo crees, pues tienes que cambiar lo que haces en tu día a día y por lo tanto eso muchas veces nos cuesta, ¿no? Pero bueno, lo que trato es de demostrar evidencias, sobre todo del ámbito de la ciencia, hay alguna también de otros ámbitos más filosóficos, pero bueno, como muchas realidades que hoy en día se cuestionan, pues tienen una solidez que en mi opinión es incuestionable, ¿no? Y pues bueno, ya desde la antigua Grecia se decía pues que la verdad es decir de lo que es y de lo que no es, no es, ¿no? Eso ya lo dice Aristóteles. Entonces bueno, es un poco un llamamiento a intentar llamar las cosas por su nombre, ¿no? En esto entramos ya con el tema de la verdad, ¿no? Que era quizá más definido en el primer capítulo, que además lo titulas así, leemos menos y estamos peor informados. Y me llamó la atención porque hace unos días, bueno, la semana pasada, creo, estuve en una sesión, un debate que se organizó y que hablaban en un punto sobre el tema de realidad y percepción, ¿no? Entonces, ahora mismo el tema de la verdad está muy cuestionado en el sentido de que estamos más informados, o teóricamente tenemos más medios para informarnos que nunca, pero quizá a lo mejor a su vez más desinformados en ese sentido, ¿no? Y me gustaría un poco, porque claro, esto, no sé cómo lo ves tú, no solo surge por la izquierda woke, es decir, cuando empezó ese tema de la desinformación y sobre todo el tema de las verdades alternativas, empezó también con ciertos movimientos americanos, Trump en su primera legislatura, con la que llamaban las verdades alternativas, la llaman, ¿no? Y de estas historias tenemos esto que tenemos actualmente. Pero, ¿cómo analizas? Tú llegas a un punto interesante, sin hacer spoiler, porque conviene que lean el libro, en este capítulo, que es la dificultad de profundizar. Porque ahora todo el mundo son tweets, todo el mundo son titulares. ¿Tú crees que ahí viene el tema esencial de la manipulación y los algoritmos que nos llevan en los móviles a la hora de las noticias que nos seleccionan? Bueno, yo creo que es muy evidente que si no hay un conocimiento profundo de los temas, si no hay la posibilidad de hacer una lectura pausada, la desinformación y la manipulación es mucho más fácil y por lo tanto uno podría incluso cuestionar hasta qué punto a nuestros políticos les puede interesar una sociedad que esté menos informada, ¿no? Yo doy clase en 2 universidades y además másteres en unas cuantas más. Y a mí me gusta un poco el hablar con mis alumnos de otras cosas no relacionadas con la medicina, ¿no? Y de hecho en una de las universidades lo que hago es, antes de cada clase, me siento con 3 alumnos a hablar con ellos de distintas cosas. Y una de las cosas que les suelo preguntar es qué libros están leyendo, ¿no? Y ya es casi como para dejar de preguntarlo, porque cuando ya te dicen de forma repetida que ninguno, pues ya empiezas a asumir que incluso en la universidad pues lo habitual es que no se lean libros, ¿no? Salió hace poco un estudio que hace la Fundación BBVA de qué opinan los universitarios en general y bueno, es un estudio que te asusta un poco, ¿no? Esta posibilidad que uno tiene de enterarse bien de un tema pues lógicamente exige un esfuerzo, exige desconectar el móvil. Hablo de temas de cualquier tipo, pero también de temas del ámbito académico, ¿no? Pues hasta qué punto los alumnos que tenemos actualmente son capaces de leer un ensayo o una tesis doctoral, ¿no? En este informe que siempre se cita, el informe PISA, pues lo que se ve es que la comprensión lectora va disminuyendo de forma progresiva en los últimos años, ¿no? Y yo creo que tenemos cada vez más una sociedad que no es que no lea, porque leen otras cosas, leen de forma superficial titulares, redes sociales, pero donde ya empieza a ser bastante frecuente que haya muchas personas que no leen ningún libro, yo diría incluso a lo largo de su vida, ¿no?
con lo cual es un poco contradictorio escribir un libro sobre esto, pero bueno. Algunos llegan hasta gobernar. Que algunos hasta gobiernan, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente el mensaje aquí es que si te quieres enterar bien de algo, pues necesitas un tiempo, necesitas una lectura profunda, necesitas estar en un ambiente en silencio, necesitas apagar tu móvil, y como todo esto es incompatible con el día a día que tienen muchas personas, pues al final pues renuncian y directamente no leen, ¿no? Y el problema que yo veo es que, claro, esto hace que sea mucho más fácil el que las llamadas fake news pues puedan llegar a resultar creíbles a algunas personas, porque claro, como no se paran a analizar de dónde viene esa información o qué fundamentos tiene, y como decía, esto también hace que al final que la sociedad sea más manipulable, ¿no? De todas formas, a lo mejor también hay un punto que es que a lo mejor la sociedad lo busca. La famosa frase del Evangelio de San Juan, ¿no? La verdad os hará libres. El hecho de conocer la verdad no significa que sea dichosa, te implica una responsabilidad. Igual algunas personas prefieren vivir en esa esclavitud de las ideas, ¿no? De asumir, porque claro, si tienes la verdad, chocas con tu propia coherencia, digo yo, y es más fácil acomodarse a ese tema, ¿no? Una de las cosas que yo he visto con la ideología woke es la dificultad de poder debatir sin que al cuestionar o no cuestionar, simplemente matizar la idea de otra persona, que tenga, yo sé, haremos temas de ese tipo, no lo considere una agresión personal, porque se entra ya en el sentimentalismo. Entonces, cuando ya cualquier aspecto se impide el cuestionamiento, la matización y el debate, la ciencia ha desaparecido, ¿no? Desde luego, yo creo que el debate es fundamental para la ciencia y para el progreso en general, ¿no? Si queremos que la sociedad siga mejorando, tenemos que tener una sociedad abierta que permita el debate y que también sea una sociedad donde no impere, como está imperando en este momento, el relativismo. Es decir, porque a veces el debate no existe porque el otro que dice, bueno, esa es tu verdad, pero bueno, yo tengo una verdad distinta. Exactamente. Pero claro, no es que haya tu verdad y mi verdad, es decir, vamos a ver qué evidencias existen de estos hechos, ¿no? Y por eso digo que eso implica muchas veces el hacer un estudio y un análisis. Inclusive se utilizan los datos de una manera torticera, a veces se utilizan como más que la ciencia, el cientifismo, ¿no? Siempre se intenta utilizar teóricos, comités científicos para que apoyen determinadas decisiones políticas que igual se toman en algunos momentos. No voy a entrar en situaciones conocidas por todos. Pero en ese riesgo a veces ocurre, tú y yo estamos en un terreno sanitario, pues, también académico, y un terreno científico académico, en que lo que es el entorno muchas veces no lo favorece. Es decir, si tú tienes una opinión disidente del mainstream, de la opinión general, quedas marcado, quedas señalado. En mi caso, por ejemplo, sí. En mi caso, si digo que mi opinión sobre el cuestionamiento del catastrófico climático lo defiendo, y lo defiendo públicamente, ya me señalan, ¿no? Bueno, puede importar, igual que otro tipo de cosas, ¿no? Y en eso, quizá hay ese amedrentamiento que de alguna manera muchos profesionales, para mantener su estatus, su carrera, esto lo aceptan y dicen, bueno, no me importa, eso son política, no me importa, ¿no? ¿No crees que hay algo de eso también? Lo digo también pensando como presidente del Colegio de Médicos, que igual ahí tenéis un papel. Yo creo que hay algo de eso, y también el hecho de que todos opinen de todo, ¿no? A mí, cuando tuvimos la pandemia del COVID, me llamaba la atención pues la ligereza con la que opinaban de la situación, pues yo que sé, ya no solo políticos, sino futbolistas, pues el que sea, ¿no? Tú has mencionado lo del cambio climático, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no me atrevería a opinar sobre el cambio climático, ¿no? O sea, pues hombre, mi recomendación sería pues que las personas que tienen la capacidad para hacerlo y que lo han estudiado con el método científico, pues opinen, ¿no? Y a lo mejor la conclusión... Yo me acuerdo cuando
yo estaba en el instituto, se hablaba del cambio climático un poco al revés, ¿no? Se decía como que venía una segunda... En los 70, 80. Pues eso, 70. Entonces, se empezaba la glaciación. Claro, bueno, tuvimos un debate hace poco sobre eso, en otro libro. Pues, entonces, o sea, a mí incluso me pasaba en el COVID, ¿no? Que a veces me preguntaban los medios y tal, yo siempre decía, oiga, yo soy cardiólogo, yo esto no sé, o sea, yo sé que le pongo en contacto con alguien que pueda opinar sobre el tema, ¿no? Pero claro, estamos en un momento en el que a lo mejor la opinión que tiene un influencer vale más de la que tiene. Yo esta mañana en la consulta pues he tenido un paciente que había dejado de tomar una medicación que le era muy necesaria, como era una estatina, ¿no? Porque había escuchado en redes... Me imaginaba que era estatina, sí. Claro, entonces el problema que yo veo es que, claro, al final esas opiniones, en un momento, como efectivamente no ha habido un momento histórico en el que haya mayor acceso a la información, y eso tiene un aspecto muy positivo, y a mí sí me gusta que los pacientes vengan informados a la consulta, pero claro, el problema es que muchas veces la información a la que están accediendo es información que no es contrastada, que no es válida, y eso, pues al final lo que sucede es que el paciente, con buena intención, ¿no?, queriendo buscar información sobre su enfermedad, pues llega a conclusiones que no son correctas, ¿no? Bueno, vamos a entrar en harina. Capítulo 5. Solo hay 2 sexos. Ya por eso, en algunos sitios tendríamos problemas. Y seguro, ¿no? Pero o sea, yo lo que vengo a decir en ese capítulo es que el que solo haya 2 sexos no es algo que diga yo, que digas tú o que diga Trump, ¿no? Es una evidencia biológica, ¿no? Que en el fondo, pues... por eso existimos. Tiene una determinación cromosómica. Todos nosotros tenemos 46 cromosomas y los varones tenemos una pareja que es XY y las mujeres tienen una pareja que es XX, ¿no? Y eso es algo que es indudable, y de hecho en un ambiente científico nadie pone eso en cuestión. El que se haya cuestionado esto por motivos yo creo que más del ámbito, no sé si decir político o más ideológico, y el que se haya intentado buscar una explicación científica al que puedan existir más de 2 sexos, a cualquier persona del ambiente biomédico pues le resulta chocante, ¿no? Si quieres, hablamos luego al final un poquito de las ideas ideológicas, pero centrándonos en la cuestión. Disforia de género, es decir, personas que no se sentían teóricamente con su sexo, por un tema psiquiátrico, psicológico, o situaciones de alteraciones cromosómicas, el síndrome de Shai-Weber, el síndrome de Klinefelter, existen, han existido y existirán. Pero esos casos, ¿con qué frecuencia? Tú citabas ahí uno en 1000, o uno en 80.000. ¿Cuál es la frecuencia habitual de casos de disforia de género que había hasta este boom, hasta hace unos años? Bueno, las alteraciones que tienen un fundamento genético o cromosómico, que son bien conocidas, son muy excepcionales, ¿no? Existen, pero son muy excepcionales. Luego está la situación alarmante que tenemos actualmente, que es que personas que no tienen este trasfondo patológico, genético, cromosómico, puedan en cualquier momento, pero sobre todo en la edad infanto-juvenil, pues tener dudas respecto a su orientación sexual. Que eso esté implicando que en algunos casos se estén iniciando o bien tratamientos médicos, sobre todo tratamientos hormonales, o incluso en algunos casos tratamientos o intervenciones quirúrgicas, es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Hay un documento muy reciente de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infanto-Juvenil alertando de esto, diciendo: uno de los principios de la medicina es primum non nocere, es decir, yo lo que tengo que asegurarme es que no voy a hacer daño a mis pacientes, con lo cual está prescribiendo tratamientos hormonales, ¿no? Pues que en muchos casos conocemos los efectos secundarios que tienen, pues de aumento del riesgo de osteoporosis, de cáncer, de enfermedad cardiovascular, y esto es algo que está muy establecido. De hecho, los tratamientos hormonales sustitutivos se dejaron de dar como una opción válida
en el manejo de los síntomas asociados a la menopausia, precisamente por el riesgo de eventos cardiovasculares y el aumento del riesgo de cáncer, ¿no? Con lo cual, a personas de edad joven, estar medicándolas con estos tratamientos hormonales, pues tenemos que saber la consecuencia que esto va a tener en el futuro. Y luego está todo el tema de las intervenciones quirúrgicas, que esas sí son irreversibles, y estar haciendo estas intervenciones en menores pues es algo que ya muchos países, como es el caso del Reino Unido, del norte de Europa, que empezaron haciendo eso mucho antes de lo que se empezó haciendo en España, ya han dado marcha atrás, con lo cual pues llama la atención que en vez de ver el ejemplo de estos países que han visto lo que han producido en muchas personas, que muchas de ellas que luego pues se han arrepentido de la decisión que habían tomado, y ya no es posible esta marcha atrás, y por lo tanto en esos países, para proteger y que no se vuelvan a producir esos errores, ya no se permite estas intervenciones o estos tratamientos hormonales en edades jóvenes, pues que en este caso nosotros estamos haciendo todo lo contrario. En nuestro país no solo se permite, sino que a veces se están haciendo estos tratamientos, incluso estas intervenciones quirúrgicas, contra la opinión de los padres, con lo cual pues de cierta forma se está quitando la patria potestad. Tuve una reunión hace poco con una asociación que se llama Amanda, ¿no? Que ellos lo que hacen es denunciar esto, ¿no? Cómo se están tratando a niños y niñas contra el criterio de sus madres, de sus padres, y lógicamente dándoles tratamientos hormonales o haciendo intervenciones quirúrgicas que luego son irreversibles, ¿no? Y como decía antes, pues yo creo que lo que tenemos la obligación es de ir a un planteamiento científico que muestre los riesgos que todo esto tiene, ¿no? Y que muchas veces se ocultan a estas personas cuando hablan de estos problemas, pues se les ofrece una solución que es un tratamiento hormonal o un tratamiento o una intervención quirúrgica, y muchas veces las personas lo que asumen es que con eso se va a acabar todos los problemas que tienen, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces existen también otros problemas de ámbito psicológico, incluso psiquiátrico, del espectro autista, etcétera. Y lógicamente estos tratamientos hormonales o estas intervenciones quirúrgicas para nada solucionan todos estos problemas que muchas veces se asocian también en estos pacientes, ¿no? Sobre todo, vamos a ver, una pequeña intervención, es que quizá haya habido un planteamiento también de negar la biología, de pensar que el ser humano es estático a una edad y que ya está completado, ¿no? El cerebro, hasta los 25 años, que es cuando se cierra la corteza prefrontal, se acaba allí, pero hasta entonces no ha conseguido. Es decir, un chico de 15 años no tiene desarrollado ni siquiera fisiológicamente toda su capacidad cerebral, ni siquiera para poder plantearse qué es como persona, cómo se define. Pero en cualquier caso, para un poco ilustrar a la audiencia, la legislación, ¿cómo afecta a los médicos? Es decir, antes era obligatorio unos informes tanto de psicólogos como fisiólogos, como endocrinos, o sea, había unos informes médicos, psiquiátricos también. Ahora no hay nada. ¿Y obligan a los médicos también a hacerlo o se puede negar un médico en eso? Bueno, ahora ni siquiera es necesario un informe médico para el mal llamado cambio de sexo, ¿no? Creo que también la terminología es muy importante, ¿no? Porque claro, si tú a un niño le dices te voy a cambiar el sexo, el niño se lo puede creer, ¿de acuerdo? Y estás engañando, porque es imposible cambiar el sexo. El sexo está determinado en cada una de nuestras células, con lo cual tú a un niño o a una niña o a un joven le pondrás cambiar su genitalidad, o podrás intentarlo, porque tampoco es sencillo, ¿no? Su fenotipo, su aspecto exterior, con cirugías, con tratamientos hormonales, con todas las complicaciones asociadas que eso conlleva, pero nunca le podrás cambiar el sexo, con lo cual también le estás engañando, porque claro, alguien que no tiene un conocimiento biológico, pues a lo mejor se cree, oye, pues sí, me van a cambiar el sexo, ¿no? Oiga, no, es que
incluso el lenguaje es importante, ¿no? Porque no solo como comentas, ¿no? De punto de vista tanto físico como psicológico, hay un desarrollo que lógicamente hay unas etapas por las que todos hemos pasado y no hay una maduración cerebral todavía a esas edades, ¿no? Pero además también, como digo, es este mensaje, ¿no? Pues oye, si tú te quieres cambiar de sexo, que se dice así, lo puedes hacer, y hoy en día ya no es necesario un informe médico, ¿no? Ni psiquiátrico ni nada, ¿no? Podrías ir al registro civil y decir que tú te sientes mujer y por lo tanto quieres que te cambien. Incluso podría haber un cambio de sexo en más de una ocasión, ¿no? Tú podrías decir que te sientes mujer hoy, mañana varón y el sexo fluido. Y no solo eso, podrías acceder, por ejemplo, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues para entrar o si tú quieres ser bombero tienes que superar unas pruebas físicas que son muy exigentes y lógicamente son distintas en hombres y mujeres. Si tú dices que te sientes mujer y cambias tu sexo en el registro civil, podrías acceder a esos cuerpos con las pruebas de mujeres o todo lo que ha pasado en el deporte, ¿no? Pero pues, una pregunta, dentro de la deontología médica, yo supongo que mejor pues, no obligarán a un médico a hacer esto, pero nadie les dice, nadie les informa a alguien que quiera cambiarse sus genitales o su aspecto exterior de los peligros potenciales que puede tener eso. ¿No se les informa? Claro, hay que entender que lo primero, mucho del manejo de estos pacientes se hace en centros privados, ¿no? Con lo cual pues también ahí puede haber un interés económico asociado a todo esto, aparte del interés de las farmacéuticas o de las casas comerciales que comercialicen estos medicamentos o dispositivos que se puedan utilizar en estas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pero además de todo eso, lógicamente, dentro de la clase médica, que yo creo que tenemos la suerte de tener unos profesionales bien formados y que en general tienen un comportamiento ético y deontológico correcto, pero bueno, como en toda la profesión, pues puede haber excepciones, ¿no? Y que puede haber médicos pues que hagan actuaciones que no son adecuadas. Eso evidentemente que puede suceder, ¿no? Pero en algún momento llegarán las denuncias, en algún momento, como ha ocurrido en el Reino Unido, ¿no? Sí, algún momento llegarán las denuncias. El problema es que nuestro código deontológico que tenemos actualmente, que yo creo que en general es muy bueno, la última edición del código deontológico es bastante reciente y yo creo que es un buen código deontológico, que es un código que regula la práctica médica y que básicamente lo que dice es lo que es éticamente aceptable y lo que no es éticamente aceptable. Pero el último artículo del Código Deontológico es que un médico que actúa amparado por la ley no puede ser sancionado. ¿Esto qué significa? No significa que esa actuación sea éticamente adecuada. Es decir, desde el Colegio de Médicos podríamos decir, oiga, usted ha hecho algo que no está bien, ¿de acuerdo? Pero si el médico está amparado por la ley, no lo podemos sancionar, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues por poner un ejemplo que todos nos entiendan, actualmente la eutanasia es legal. Aunque ella ha visto de que no hubo ningún tipo de información previa. Bueno, como digo, habría que ver si la actuación que se hizo es sancionable. Porque ¿no? hoy día cualquier cosa que hagas, y haces un informe que firmas con todas las cosas. No cualquier cosa. Hay cosas, como por ejemplo en el caso del aborto, que no es así, ¿no? El aborto no es así. Pero muchas cosas. En la gran mayoría de acciones médicas y sobre todo de intervenciones que conllevan un riesgo para el paciente, pues efectivamente antes de hacer la intervención pues hay que firmar un consentimiento informado diciendo que se ha recibido la información y que esa información era una información que el médico ha prestado, que el paciente ha entendido y solo en esos casos se permite que se realice la intervención. Y de hecho, si el paciente no firma ese consentimiento informado, la intervención no se realiza, ¿no? Pero a lo que me refería antes es que puede haber una acción que sea éticamente inadecuada
Y ahí, por poner un ejemplo que todos nos entiendan, tendríamos el caso de la eutanasia. La eutanasia, actualmente, el código deontológico lo que dice es que no se deben realizar eutanasias, y además lo dice de una forma muy clara. De hecho, el artículo específico que habla de eutanasia dice: un médico no debe acabar con la vida del paciente de forma intencionada, ¿no? O sea, el artículo dice: un médico no puede provocar de forma intencionada la muerte de un paciente, ¿de acuerdo? Este es el artículo que tenemos del Código Deontológico. Por lo tanto, cualquier médico que realice una eutanasia actualmente está yendo contra su código deontológico. Y esto, como digo, es un código deontológico que se aprobó y se presentó. De hecho, se presentó en el Congreso de los Diputados, o sea, aquí al lado, en el año 2023. Estamos hablando de un código deontológico que está escrito y presentado ya en un momento en el que la ley de la eutanasia estaba vigente, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué puedes hacer desde un colegio de médicos frente a un compañero que ha realizado una eutanasia? Le puedes decir: lo que usted ha hecho no es adecuado, pero no le puedes sancionar. ¿Por qué? Por este último artículo del Código Deontológico que dice: un médico que actúa amparado por la ley no puede ser sancionado. Volveremos luego a la eutanasia, pero creo que son las contradicciones del sistema. Lo que pasa son dos ideas para debatir contigo, y pasamos a otro punto sobre el tema de la identidad de género y todo esto. Una es que todo esto surge de unos planteamientos. Bueno, la idea de género es de Stoller, que era un psicólogo. La idea de los cis es de una psiquiatra. Y es curioso que no se cuenta para nada con las opiniones justamente ni de psiquiatras ni psicólogos para valorar en esos casos particulares. Y a mí me llama la atención que los grandes adalides ideológicos, si intentamos el tema ideológico político de esto, es lo que es el feminismo de nueva ola, que justamente está negando el tema de lo que es la mujer, porque si todo el mundo puede ser mujer, nadie es mujer. Entonces, al final, ¿cuáles son los derechos de la mujer? Y luego hay otra contradicción, que el sitio en el mundo, la ciudad del mundo, donde más cambios mal llamados de sexo existen, es Teherán. En Irán no conciben que una persona sea gay o lesbiana. Entonces la única cuestión es que está equivocado su naturaleza fisiológica y aceptan continuamente esos cambios, si no, pues puede acabar en una grúa ahorcado o lapidada. ¿Qué opinas sobre todas esas cosas? ¿Qué opinas de ese tema, de esa contradicción de que no consideren ni siquiera la opinión psiquiátrica, y también el tema de este feminismo que en sí mismo está negando lo que es la idea de mujer, los derechos de la mujer, porque cualquiera puede ser mujer? Yo creo que el verdadero feminismo está muy preocupado con la ideología de género, está muy preocupado. Has dicho que cualquiera puede ser mujer, pero es que ya hay incluso quien cuestiona la palabra mujer, ¿no? Son personas menstruantes, ¿no? Porque estamos llegando ya a un absurdo que incluso alguna revista médica importante, como es el New England Journal of Medicine, ya pretende... Cuando tiene menopausia ya no es mujer, entonces. Claro, pero ya pretende que se ponga cis delante, ¿no? Pues cis. Si hablas de una mujer, no una cis mujer, para que no quede dudas de si es una mujer trans. Entonces, ya es una situación que efectivamente, si el feminismo lo que pretende es luchar por los derechos de las mujeres, y antes daba un ejemplo, ¿no?, de cómo ya hay estos varones que después de haberse sometido a algunos tratamientos con o sin intervenciones quirúrgicas se consideran mujeres, y han pasado de ser atletas mediocres que nunca habían ganado nada cuando competían en competiciones masculinas a ser campeones cuando les han permitido competir en competiciones que deberían estar reservadas solo para las mujeres, por el beneficio biológico que conlleva en algunos casos el ser varón. Y por lo tanto, las verdaderas feministas, lógicamente, están muy preocupadas porque, lo primero, derechos que tenían las mujeres pues se pueden perder, porque efectivamente, si cualquiera puede ser varón o mujer, ¿qué sentido tiene el luchar por los derechos de las mujeres? No solo eso, sino que están viendo que algunas situaciones que tendrían que estar reservadas solo a mujeres, pues ahora estas personas que supuestamente se sienten mujeres, pues pueden acceder
a esas situaciones o a esos beneficios. Y por lo tanto yo creo que el verdadero feminismo cada vez más está preocupado con todo lo que conlleva esta ideología de género, todo el tema de trans, ¿no? Y bueno, incluso la palabra género, hasta que se les ocurrió hace no tantos años, pues el único género que había era el género humano, ¿no? De Linneo. Entonces, el sexo es una realidad biológica tan fuerte, pues que cuesta pensar que se pueda cambiar eso simplemente por lo que yo opine, ¿no? Entonces yo puedo opinar que tengo 2 metros, pero eso lo que no puedo es pretender que me traten como si tuviese 2 metros, ¿no? Entonces, en una sociedad que ya, como he dicho antes, impera el relativismo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no opinar? Pues incluso de ahí quien opina que es un animal y que quiere que le traten como si fuese un animal, como ya no existe una realidad biológica que tenga que estar detrás de todo esto, como ya no se exige ningún informe médico, psicológico, psiquiátrico que avale pues esto, pues entramos en un juego en el que cualquier cosa es posible, ¿no? O sea, que esto es un poco lo de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, ¿no? Que todo se queda así, parece que es muy guay, porque entonces lo ven en los medios, en las películas, lo ven hasta en películas de Disney, lo ven en una tertulia, lo ven en un programa de tal, que, bueno, pues eso del género, eso es una cosa que es fluida, y surgen modas, ¿no? Pero lo curioso es que esto se hace y se permite, que a lo mejor esa misma persona no puede ni votar, ni puede conducir un coche, ni puede otros temas, pero sin embargo se permite, en contra de la opinión de los padres, que pueda cambiar esto, ¿no? Y eso es lo que es brutal, porque quizá también puesta el cuestionamiento de la propia estructura familiar, que detrás de esa ideología, ¿no? Cargarte la estructura de la sociedad de la familia, que es la base de la sociedad que conocemos, nuestra sociedad liberal, que está ahí. Desde luego, has comentado el tema de votar, pero hay muchas otras cosas que hacen, no solo votar, ¿no? O sea, desde prohibir el consumo de tabaco, de alcohol, exactamente, o de que... Yo todavía que iban unos chicos a una barra de un tabaco y pidieron el carné. Exactamente. No, pues sí, pueden perfectamente cambiarse. Desde luego, o no solo eso, ¿no? Para ir a una excursión del colegio y tal, tienes que llevar una autorización de tus padres, y sin embargo aquí pues sí se está permitiendo el hacer este tipo de tratamientos, de intervenciones, ya no solo sin tener en cuenta la autorización de los padres, sino muchas veces se está yendo contra la opinión. O sea, se sabe que los padres son contrarios a esas intervenciones, pero se está yendo contra la opinión de los padres. No solo eso, hay incluso algunas situaciones en las cuales existe el riesgo de que el gobierno o la comunidad autónoma pues retire incluso en el caso, por ejemplo, la patria potestad esto está pues sucediendo ya en algunos colegios, pues que algún niño pues quiere que le traten como si tuviese el sexo opuesto, y que si los padres no respetan eso, pues existe ese riesgo, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen todos los totalitarismos, tanto el nazismo como el comunismo. La familia desaparece y es el Estado el que puede decidir perfectamente de lo que hace con el individuo, ¿no? Pero ese es el riesgo, y sin embargo yo creo que quizá, a mí, a lo mejor la opinión, no sé, tú lo ves, la única forma también de decirlo, porque la ola va por modas y las modas son complicadas, es, oigan, hagan lo que quieran, pero los riesgos muy frecuentes y muy probables que tienen para su salud es esto y esto, que es mucho más que fumarte una cajetilla de tabaco, que es mucho tal. Quizá mejor, no sé, una propuesta que te hago como presidente del Colegio de Médicos, que igual podéis hacer alguna campaña, decir los riesgos que tiene esto, más que el tema ideológico, sino porque igual por ahí se puede menoscabar y decir, mire, ¿por dónde va ese tema, no? Yo creo que hay que alertar de los riesgos. Y luego, pues lo que cambió en el norte de Europa, en Reino Unido, el hecho de que se haya restringido estas intervenciones y estos tratamientos a la edad adulta, fueron las demandas judiciales.
Es decir, que también Eso me encanta, sí. el hecho de que haya personas de que a una edad donde todavía no deberían permitir que tomen este tipo de decisiones, muchas de ellas irreversibles, se hayan hecho, además se haya hecho en el sistema público, porque muchas de estas intervenciones, que además son costosas, las pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? En un sistema sanitario. Demandas judiciales y suicidios. Y suicidios, pero fundamentalmente lo que ha conseguido que se vuelva atrás en Reino Unido y en Escandinavia han sido las demandas judiciales. Bueno, pues la lucha tenéis ahí. Hay otro punto que es también otro caballo de batalla que tenéis, y ahora más que nunca, con muchas cosas, que es el tema... Los pones en varios capítulos, que podemos juntarlo en lo que llamaría la cultura de la muerte. Aborto y eutanasia, los dos extremos en los que la fragilidad está más presente, que menos se cuida, ¿no? Porque, bueno, te lo dejo como quieras enfocarlo. Lo vamos a ver y está. Bueno, yo creo que es algo que nos preocupa mucho. Yo creo que preocupa de forma generalizada a la clase médica. Bueno, en Madrid tenemos la suerte que de momento la Comunidad de Madrid se ha opuesto a la intención que tiene el gobierno de que haya esta lista negra de ginecólogos que no quieren realizar abortos. Hemos realizado, y de hecho todavía está en este momento en marcha, una encuesta a médicos ginecólogos y residentes de ginecología, preguntándoles por varios asuntos. Esto lo hemos hecho con la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia, y una de las preguntas que se les hace es hasta qué punto están preocupados por estas listas de objetores, y de forma muy mayoritaria están muy preocupados. Es decir, esto de que se vaya a hacer una lista de médicos objetores y que esta lista además la tiene la consejería, porque lo que dice la ley es que la lista la tiene que tener la consejería, y los que trabajamos en hospitales públicos pues trabajamos para la Consejería de Sanidad, y por lo tanto el día de mañana, si un hospital quiere contratar un ginecólogo o un anestesista, podría ir a ver si ese ginecólogo y ese anestesista es o no objetor, y en función de eso decidir si lo contrata o no. Con lo cual, la intención que tiene la ministra de que se puedan hacer abortos en todos los hospitales públicos, cosa que en Madrid, por ejemplo, es imposible, porque en muchos hospitales públicos todos los ginecólogos que trabajan en ese hospital son objetores, ¿de acuerdo? Lo cual tiene bastante lógica que un profesional que se dedica a ver en su día a día la realidad de la vida intrauterina, pues no quiera acabar con esa vida, ¿no? Pues a lo mejor a otro profesional pues se le puede engañar, se puede decir que eso son amasijos de células, etcétera, pero claro, a alguien que está viendo los piececitos y tal, pues es más difícil engañarle, ¿no? Con lo cual, ¿qué intención hay de que haya esta lista de médicos, en este caso de ginecólogos objetores? Pues es el poder saber qué ginecólogo es objetor para discriminarlo por esta objeción. Pero es que eso va contra el derecho a la objeción de conciencia, porque el derecho a la objeción de conciencia no es solo que yo me niegue a hacer algo que va contra mis valores, mis creencias, mi conciencia, es también que yo no sea discriminado por ello. ¿De acuerdo? A partir del momento en el que se exige, lo primero, que yo haga una objeción de conciencia a priori, que es lo que se exige tanto en la ley de eutanasia como en la ley del aborto. Se exige que esta objeción de conciencia esté hecha a priori, con lo cual nos estamos quitando una objeción de conciencia muy frecuente en medicina, que es lo que se llama la objeción de conciencia ad casum. Es decir, en un momento en concreto, en una situación concreta. Yo no sé lo que me voy a encontrar en el hospital mañana, con lo cual pues me es muy difícil objetar frente a algo que no sé qué es lo que me van a presentar. Si yo mañana me encuentro con algo que me hace sentir incómodo, que decir que nunca me ha pasado, pero bueno, me podría pasar, no tanto en el tema del aborto, pues yo soy cardiólogo, pero bueno, yo me dedico a los cuidados críticos cardiológicos.
donde trabajo es como en una UBI de corazón, con lo cual en el tema de la eutanasia, bueno, me ha pasado una vez en el tema de eutanasia, ¿no? Porque, bueno, en relación con el trasplante cardíaco sí me ha pasado en una ocasión. Pero bueno, si me encuentro con una situación con la que no estoy cómodo, pues yo puedo objetar, si es algo que va contra mis creencias, contra mis valores, contra mi conciencia. Y no tengo por qué apuntarme en ninguna lista previamente, ¿no? ¿Por qué hay esta intención de que los médicos, en este caso sobre todo los ginecólogos, se apunten en listas en el caso del aborto? Para poder discriminarlos, y esto ya permitiría pues el contratar a un profesional con la seguridad de que no es objetor, ¿de acuerdo? Pues claro, supongamos que yo quiero asegurar que se hacen abortos en hospitales públicos. ¿Cuántos ginecólogos tengo que contratar? Pues no lo sé, a lo mejor contrato 50, si los 50 son objetores, sigo sin poder realizar abortos, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas listas tienen una única finalidad, que es discriminar a los profesionales que sean objetores. Y eso va contra el derecho a la objeción de conciencia, derecho que hay que recordar que está asegurado en nuestra Constitución y también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Además, la nueva ley restringe también la objeción de conciencia a nivel institucional. No se permite la objeción de conciencia institucional. Es decir, que un hospital, nosotros tenemos varios hospitales públicos que pertenecen a distintas instituciones. Si una institución tiene un ideario que no quiere que se realicen eutanasias o abortos en ese hospital, la ley no lo permite. Curioso, ¿no? Porque se permite que un hospital no haga cirugías de rodilla, ¿no? Porque si a lo mejor pues al hospital no le interesa, etcétera, o no tiene los profesionales capacitados para realizar esa intervención, eso no hay ningún problema. Pero no se permite que el hospital diga que no se hacen abortos o no se hacen eutanasias, ¿no? Con lo cual también es algo que me llama profundamente la atención. Luego volveré a ese tema porque creo que a lo mejor el futuro es aún peor. Pero bueno, en este mismo margen está un tema que yo lo he vivido como profesor también, que me cuentan que tenía un alumno que estaba en un ambulatorio y que decía que de los fines de semana llenaba el ambulatorio de jóvenes que venían buscando o al día siguiente, el lunes, a lo mejor, o el domingo por la tarde, la píldora del día después, que es claramente abortiva, pero que lo toman como un método anticonceptivo, sin saber luego las terribles consecuencias, aparte de la cuestión ética, las terribles consecuencias fisiológicas que eso tiene. Y lo hacen hasta alumnas de medicina. ¿Eso no hay alguna capacidad de difundir, no sé, de explicarlo, aunque solo sean las facultades de medicina que muestra eso? Porque es terrible. Desde luego, lo primero, es una situación muy preocupante, porque como bien dices, un método que es abortivo o que puede ser abortivo se está utilizando como método anticonceptivo, pero sobre todo porque no se está dando la información respecto a qué puede conllevar esto, ¿no? Es decir, si esa misma chica va a la farmacia y pide que le den un antibiótico, pues a lo mejor no se lo dan sin receta, ¿no? Pero dice que le den la mal llamada píldora del día después, que probablemente le suponga mucho mayor riesgo, tanto a corto pero sobre todo a largo plazo. Ya he comentado antes pues que los efectos hormonales respecto al aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular o de cáncer son bien conocidos, pues ahí se lo dan sin ningún problema. Y además no se hace un seguimiento, es decir, no se sabe si esta chica está haciendo eso por primera vez, si es algo que lo hace todos los meses, todas las semanas. Entonces me llama mucho la atención cómo... Yo debo decir que hay casos que son cada 15 días. Claro, pues a lo mejor dentro de unos años eso puede tener unas consecuencias en la salud de esas mujeres y no se les ha informado de forma adecuada, ¿no? Con lo cual aquí volveríamos un poco al consentimiento informado, ¿no? Pues habría que asegurarse que al menos, ya no solo desde el punto de vista moral, pero al menos desde el punto de vista de los riesgos para la salud física, estas chicas que están utilizando estos métodos
con mucha frecuencia sean conscientes de todo lo que conllevan, ¿no? Volvemos también al tema de la verdad, de buscar la verdad. Y la verdad ya lo cuenta, es el relato. Te decía que la situación, a mi modo de ver, es cada vez peor, porque esa ventana de Overton, que en principio que es lo que la sociedad admite como, se decía así por esos politólogos, como aceptable, cada vez se está abriendo más en ese sentido, ¿no? Y ya hay países, como Francia, y Macron lo ha puesto, que tienen las ideas de poner el aborto como un derecho humano, ¿no? Que entre la Carta de los Derechos Humanos. No sé si eso se conseguirá. Pero más grave quizá puede ser el tema del infanticidio. Es decir, ya hay sitios donde ya se considera que el recién nacido, que nazca, si nace con una tana, a lo mejor pues es mejor eliminarlo, ¿no? La Fundación BBVA le dio un premio hace unos años, de verdad que lo compartía con Steven Pinker, pero le dieron a Peter Singer, un filósofo utilitarista, animalista, y venía a propugnar esto. Para él era casi más grave pues que muriese un mono que muriese un niño, ¿no? Es un simio, sí, era tan grave. Es la filosofía de esa del utilitarismo llevado a su máxima expresión, y eso que lo empezaron filósofos pensadores liberales como Stuart Mill y Bentham, pero que se ha llegado en ese sentido de que lo que importa es la utilidad, y ya perdemos el sentido del individualismo, ¿no? Y eso está, no sé si te me ha llegado, pero a mí por lo menos sé que hay sitios donde hay colegios, médicos de algunos sitios donde están preocupados, en algunos países, parece que uno de ellos es Canadá, que se hablaba justamente en algunos claramente del tema de eliminación del recién nacido cuando tenga alguna tara. Bueno, tú hablas de la eliminación del recién nacido cuando tiene alguna tara, pero o sin tara a veces. Lamento informarte que ya hay quien va más allá, ¿no? Y hace unos pocos años, en una revista, en el Journal of Bioethics, hubo dos académicos muy conocidos. Ellos lo que proponían era legalizar lo que llamaban el aborto postnatal, ¿no? Eso me refería. ¿Qué es el aborto postnatal? Es que nace un niño, no, pero ellos decían específicamente un niño sano, nace un niño sano, pero a sus padres no les viene bien, no les viene bien desde el punto de vista económico, laboral, social, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero no por temas de salud, porque ellos lo especificaban. Y ellos proponían que debería de ser permitido el acabar con la vida de ese recién nacido. Y de hecho, cuando ellos escribieron el artículo, hubo algunos que pensamos que lo hacían como un poco para provocar, para decir esto. Lo del aborto es un sinsentido, que se permita acabar con la vida del niño cuando está en el vientre materno, y luego cuando nace pues ya no se permite, ¿no? Entonces, pero no, porque les escribieron varias cartas y ellos en la respuesta pues lo que decían es que de verdad creían eso. Y después de ese artículo se han escrito varios, y además, insisto, por académicos prestigiosos, o que alguien los puede considerar prestigiosos, ¿no? Y efectivamente hay gente que está llegando a estos extremos, ¿no? De incluso a defender que un recién nacido sano, si a los padres no les viene bien en ese momento tener un hijo, se debe permitir el acabar con esa vida, ¿no? Con lo cual, efectivamente, y si nos vamos al otro extremo, también hace muy poquito un profesor de Yale decía que esto de la eutanasia voluntaria... Eso va a sacarte el tema de la eutanasia. Está bien para empezar, ¿no? Pero lo que tenemos que ir es a una eutanasia obligatoria, ¿no? Que llega a una edad, has llegado hasta aquí... Yoshiro Mita, un toca, economista, ¿no? Creo que era también. Sí, con lo cual, pues, efectivamente el futuro puede ser preocupante. Bueno, se deja de pagar impuestos. Pero, en fin, el tema de la eutanasia, ¿cómo está la situación en España? Bueno, ¿cuál es la última legislación? O sea, puedes hacer un resumen simple. Actualmente la eutanasia en España es legal. Tuvimos un momento que además coincidió con la pandemia, ¿no? En el momento en que se legalizó la eutanasia, fue en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Es también curioso, ¿no? Porque 1 o 2 años antes de la legalización de la eutanasia, el PSOE votó en contra de esa legalización, y luego en el acuerdo de gobierno, que es un acuerdo pues que todavía yo lo tengo ahí, tenía 10 puntos ese acuerdo del gobierno del PSOE con Podemos, el primer gobierno de Pedro Sánchez, y uno de los 10 puntos era la legalización de la eutanasia.
¿de acuerdo? Uno de los 10 puntos del acuerdo de gobierno, y hay quien dice que eso fue una exigencia de Podemos. Eso sí que lo desconozco, pero bueno, sí sé que fue uno de los 10 puntos del acuerdo de gobierno. ¿Qué pasó? Al ver ese acuerdo de gobierno, el Comité de Bioética de España, que es el máximo órgano que asesora al gobierno en estos temas, hizo un informe, además un informe muy claro. Me gustó además que ellos ponían que la eutanasia no es un progreso de la civilización. O sea, un poco hablando del progresismo, porque claro, se estaba vendiendo... Tampoco es un progreso el aborto. Sí, pero la eutanasia estaba vendiendo como algo de izquierdas, ¿no? Que cuando en el fondo, si yo tengo una enfermedad avanzada y tengo dinero, pues voy a conseguir que vayan médicos, enfermeras a mi casa. Si hace falta que me ingresen, me darán unos buenos cuidados paliativos. Y la eutanasia es particularmente peligrosa en una situación como es la española, donde los cuidados paliativos están poco desarrollados, porque seguimos siendo de los pocos países europeos que no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos, que por cierto tampoco la tienen en el Benelux. Es el único otro sitio de Europa donde la eutanasia está legalizada. En el resto de Europa, si matas a alguien, vas a la cárcel. Entonces, en el 2020 tuvimos esta situación de que se empieza a preparar la legalización de la eutanasia, que finalmente se realiza en el 2021, pese a tener este informe en contra del Comité de Bioética. La eutanasia va contra el criterio de la Asociación Médica Mundial, que es claramente contraria a la eutanasia, va contra el juramento hipocrático de casi 500 años antes de Cristo, como he dicho, contra el criterio del Comité de Bioética de España. Es decir, llama la atención el que hubiese esta intención tan clara de aprobar esta ley de eutanasia. Una vez se aprueba la ley de eutanasia, pues el riesgo es que se descuiden los cuidados paliativos en un momento en el que se ha presentado a la sociedad una dualidad, que es eutanasia o sufrimiento, ¿no? Claro, si lo que presentas es eso, pues parece bastante claro que la sociedad va a optar por la eutanasia, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que la eutanasia tiene una alternativa que es éticamente aceptable, que son los cuidados paliativos, ¿no? La eutanasia lo que busca es acabar con el que está sufriendo, mientras que los cuidados paliativos lo que buscan es acabar con el sufrimiento, ¿de acuerdo? En el último Congreso español, Congreso Nacional de Ética y Deontología Médica, que fue en Palma de Mallorca, que tuve la oportunidad de asistir, escuché una ponencia que me gustó mucho, que es cuando se dice que la eutanasia acaba con el sufrimiento, ni siquiera eso lo sabemos, ¿no? Porque nadie sabe qué pasa cuando acabas con la vida del paciente, ¿no? Además, se están utilizando fármacos que no están aprobados para esa indicación. Es decir, cuando se están realizando eutanasias, se utilizan fármacos que no están aprobados para eso. Incluso la compañía farmacéutica podría decir, oiga, yo no creo que mi producto se utilice para acabar con la vida de una persona, ¿no? Es un producto que yo le he diseñado para anestesiar o sedar o lo que sea, ¿no? Es más, lo que estamos viendo, que de hecho ya pasó en Holanda, ahora se supone también que no se puede decir Holanda, no hay que decir Países Bajos. Países Bajos. Tampoco tengo yo claro el por qué, ¿no? Pero bueno. No están por debajo del mar. El nivel del mar. Sí, pero ¿y por qué nos prohíben decir Holanda, ¿no? Pero bueno, en los Países Bajos todo esto se hizo como hace 20 años. Y al principio empezaron en situaciones muy concretas. O sea, el paciente tenía que tener una enfermedad con una expectativa de vida corta, tenía que tener un sufrimiento, un dolor, unos síntomas que no fuesen capaces de controlar, y tenía que venir un equipo médico externo que comprobase que había una petición explícita y clara del paciente, ¿de acuerdo? Y todos esos supuestos se han ido cayendo, y ahora mismo se están haciendo eutanasias en Holanda, en niños con discapacidad, en pacientes con enfermedades mentales, en ancianos con demencia. Es decir, están haciendo eutanasias en situaciones clínicas que por definición el paciente no puede pedir la eutanasia. A mí me invitaron a hablar de este tema justo hace un año y medio, en el Parlamento Europeo. La persona que habló antes de mí era un holandés
que había fundado una ONG que lo que hace es acoger a personas que tienen miedo que las eutanasien, ¿no? Un poco para que nos hagamos idea de dónde puede llegar esto. Y él fundó esta ONG porque eutanasiaron a su abuelo contra el criterio del abuelo y de la familia. O sea, mataron a su abuelo. Entonces él, como no quiere que esto vuelva a pasar, pues está haciendo esta defensa. Tú describes muy bien personas. aquí el origen de muchas veces en el siglo XX de las eutanasias y hablas claramente del tema de los nazis con su eliminación y cómo empezaron, ¿no? Más de 300.000 eutanasias. En la legislación del 2018-19 hubo una propuesta que estaba Ciudadanos funcionando y de Paco Igea y de reforma justamente de los contra el tema de la eutanasia, de los cuidados paliativos y mejora eso, pero luego después cambiaron las cosas, vio otros gobiernos y liaron esto. Pero ya como todos tenemos una cierta edad, a mí me ha ocurrido que amigos han muerto, ¿no? Y por desgracia, pues en los últimos tiempos han ocurrido frecuentemente un par de casos y uno más. Y han sido siempre en la misma dinámica. Entran en cuidados paliativos, ponen sedación y a las 24 horas están muertos. Bueno, no a mí no me gusta hablar de casos concretos sin haberlos vivido, ¿no? Yo los he vivido. Lo que es la sedación paliativa, que es básicamente cuando ya no hay una forma de controlar los síntomas que tiene el paciente, el dolor, la falta de aire, pues el picor, las náuseas, los vómitos, no conseguimos controlar eso en una persona que ya está en una situación clínica muy avanzada, que le queda poco tiempo de vida y no hay forma de controlar esos síntomas, se puede hacer sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es usar sedantes, analgésicos, a unas expensas de que el paciente pueda perder el conocimiento. ¿De acuerdo? No hay ningún problema desde el punto de vista ético-moral para hacer sedación paliativa. ¿Qué sucede cuando se hace sedación paliativa? Mi experiencia, porque yo he hecho, sobre todo en el ámbito de insuficiencia cardíaca avanzada, he hecho bastante sedación paliativa. Nosotros usamos opiáceos, ponemos perfusiones de morfina a nuestros pacientes, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca se suelen morir ahogados, con los pulmones encharcados, que es un síntoma que los pacientes describen como peor que el dolor, ¿no? Es esta sensación de ahogarte. Cuando nosotros hacemos sedación paliativa, mi experiencia es que no suele cambiar la situación clínica del paciente. Pero claro, estamos hablando de situaciones clínicas ya muy avanzadas. En algunos pacientes incluso a veces mejora, que también es algo curioso, pero bueno, es cierto que hay algunos pacientes que al ponerles la sedación paliativa, su situación clínica empeora. Situaciones clínicas que ya dan muy malas, eso puede producir la muerte del paciente. ¿Eso es eutanasia? No. ¿Por qué? Lo primero, porque yo uso unos fármacos a unas dosis para controlar los síntomas. Cuando he conseguido ese control sintomático, no sigo subiendo dosis. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, la intención que yo tengo es controlar los síntomas. Es como si yo a un paciente le prescribo un antibiótico, resulta que el paciente da alérgico, hace una reacción anafiláctica y se muere. Hombre, nadie me puede acusar de haber prescrito el antibiótico para matarle, ¿no? Ha sido un efecto secundario no buscado, no deseado. Aquí sucede lo mismo. Ahora bien, también en este último Congreso Nacional de Ética Médica hubo un ponente, uno de los mejores paliativistas de España, el doctor Jacinto Báez, que lo que decía es que tiene la sospecha, con los números en la mano, que se está usando la sedación paliativa para hacer eutanasias encubiertas. Y además él lo decía que no por un tema legal, moral, burocrático, pero sobre todo burocrático. Es decir, que había como médicos que como la eutanasia conlleva un cierto papeleo, pues al final pues lo que hacían era una eutanasia encubierta usando sedación paliativa. Pero yo eso, lo primero, no lo he visto. Es verdad que aquí en Madrid, por ejemplo, es bastante conocido que esto se hizo en el Hospital de Leganés hace unos años, cuando ni siquiera teníamos una eutanasia despenalizada, con lo cual era evidente que se estaba haciendo eutanasia encubierta. Pero bueno, yo esto no lo he visto, ¿no? Que se puede haber hecho en alguna situación, como digo, pues... no hay seguimiento después a posteriori en los casos que muere
demasiado pronto, es decir, no hay nada de esto, no hay datos para seguirlos. El concepto de demasiado... Vamos, que si el protocolo ha sido el normal o no. Yo he tenido sedación paliativa reciente en 2 familiares, en 2 tíos míos, una tía mía hace muy poco, hace 1 año, y un tío hace más, hace 5 o 6 años, y es verdad que ellos, no fue en 24 horas, pero a lo mejor 48, 72 horas después de que se iniciase la sedación paliativa. Y vamos, en el caso de mi tío estuve bastante encima, pero en el caso de mi tía estuve muy encima. Se murió en mi hospital, en la unidad de cuidados paliativos, pese a que su deseo era morirse en su casa. Lo intentamos hasta el último momento, pero hubo un momento que ya no era posible. Y yo le dije, mira tía, es imposible controlar tus síntomas. Pues bueno, al final accedió, la llevamos al hospital. Y hubo un momento que ya era imposible el control, se le puso sedación paliativa. Bueno, ella tenía un cáncer muy avanzado, con metástasis, etcétera. Y yo no creo que la sedación paliativa le acelera la muerte, pero bueno, puede haber contribuido a cortar el tiempo de vida, pero como digo, es un efecto secundario no buscado. Hay algunas cosas más que quería contarte, pero tampoco quiero monopolizarlo. Y en la audiencia, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que quiera comentar. Espera, pasa el micrófono. Habla con el micrófono porque como están en streaming para que... Gracias. Alicia Derives. Una cuestión. Esa medida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿es solo de la presidenta de la Comunidad de Madrid o en algunas otras comunidades autónomas han tenido también la idea de...? Bueno, cuando empezó todo esto, que fue hace mes y medio, cuando el gobierno central requirió a las comunidades autónomas que mostraran que tenían activos los listados de objetores de conciencia frente al aborto, además es un listado curioso porque solo se pueden apuntar algunos profesionales. Yo, por ejemplo, no me podría apuntar, ¿no? Aunque yo quisiera que constance que soy objeto del aborto, no te puedes apuntar porque solo se permite que se apunte pues, profesionales que están, lo que ellos llaman, directamente relacionados con la intervención, que básicamente, pues en este caso serían ginecólogos, matronas o, bueno, como he dicho antes, anestesistas. Pero yo qué sé, pues un celador que le dicen, oye, lleva a esta paciente a este sitio para que le hagan un aborto, no podría apuntarse, no podría ejercer su derecho que yo creo que tiene de objeción de conciencia en ese caso, ¿no? Entonces, en ese momento había 3 comunidades autónomas y entonces el gobierno central lo que hizo fue exigirles a las comunidades autónomas que generaran estos listados, ¿de acuerdo? Entonces ahí hubo 2 comunidades autónomas que dijeron que lo iban a, que no lo habían hecho todavía, pero lo iban a hacer. Yo creo que básicamente no sé si decir que se asustaron o tuvieron miedo de las implicaciones que podría tener el tener una postura firme en esta situación. Y hubo otra comunidad, y lo que estoy diciendo es público y es conocido, que fue la Comunidad de Madrid, que tuvo una postura que a mí me parece muy valiente, que dijeron, oiga, esto nos parece inaceptable, no lo vamos a hacer, no vamos a señalar a los médicos que no quieren realizar abortos, como por cierto, y también lo dijo la Comunidad de Madrid, tampoco señalan a los que quieren realizarlos, ¿de acuerdo? Entonces yo dije, mira, yo no voy a señalar a ningún tipo de profesional, con lo cual esto no lo voy a hacer. Y entonces el gobierno central dije, pues entonces les vamos a llevar a los tribunales, y la Comunidad de Madrid, la postura que ha tenido y que nosotros agradecemos es, pues bueno, ya veremos qué decide el juez, ¿no? Pues últimamente el gobierno central, pues... ha tenido varios reveses en el ámbito judicial. No sé si este será uno más, yo no soy jurista. Yo creo, como he dicho antes, que la objeción de conciencia está amparada no solo por la Constitución, sino también por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, con lo cual creo que hay mimbres para pelear a nivel judicial, pero bueno, desconozco qué es lo que va a suceder. Y una cosa más solo. ¿Existe la objeción de conciencia también para los médicos en los tratamientos hormonales de cambio de sexo? Por supuesto, la objeción de conciencia, como he dicho antes, el derecho a objeción de conciencia lo puede ejercer cualquier médico, pero tiene que ser por este motivo, por motivo de conciencia, de creencia, de valores, ¿no? O sea, no puede ser por otro motivo. Pero evidentemente que si un endocrino le dicen, o un cirujano, oiga, opere usted. Antes comentaba, antes de empezar, ¿qué hace un cirujano si va un paciente y dice, oiga, quiero que me ampute el brazo, ¿no? Pues hombre, el cirujano, pues lo suyo es que diga, no se lo amputo, ¿no? O sea, si su brazo está sano, no le voy a quitar el brazo porque lo mismo, pues dentro de un mes usted dice, oiga, ¿cómo me hicieron esto? Es que estaba en ese momento con un problema psicológico, psiquiátrico, etcétera. Pues entonces, el médico,
ante una situación que va contra sus valores, sus creencias, su conciencia, sea del ámbito que sea, pues se puede negar a hacer esa actuación. Entonces, por supuesto que un endocrino, un cirujano, en el ámbito de los mal llamados cambios de sexo, se puede negar, por supuesto, por un motivo de conciencia, ¿no? Muchísimas gracias, porque realmente el tema es apasionante. Gracias. Y que, bueno, que tanto sin sentido se vaya imponiendo con tanta facilidad, pues es un poco asombroso. Bueno, es asombroso, pero también lo que comentábamos antes, hay también cierta persecución. No sé si lo que estamos haciendo hoy es legal, no sé si es legal, o si será legal. Me encanta saltarme las normas. O si será legal dentro de unos años. Entonces, efectivamente, pues un médico que no quiera hacer alguna de estas actuaciones, pues tiene que decirlo y tiene efectivamente que ejercer este derecho que tiene de hacer la objeción de conciencia, ¿no? Antes de que pasemos a... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda sobre, que nunca pensé que la iba a tener, que es sobre el concepto de realidad, que habéis empezado a desarrollarlo un poco, pero me he quedado un poco con ganas de más argumentos, porque hasta hace unos años yo no tenía dudas sobre lo que era realidad o no, y ahora también, no sé si por el concepto de mal entendimiento de la empatía, ¿no? Cuando tienes a veces conceptos muy claros y el otro te los rebate con tanta firmeza, te entran las dudas y dices, pues igual hay algo que se me escapa. Y a veces estos momentos de que estoy aquí pues me ayudan a recuperar mis valores, ¿no? y mis conceptos sólidos, pero hay situaciones en las que todavía necesitaríamos herramientas, ¿no? Para volver a recuperar la cordura, ¿no? Y no dudar porque a veces me hacen dudar de la realidad. Pero, como bien decías, al menos que estemos de acuerdo en que existe una realidad. ¿De acuerdo? Que es a mí lo que más me sorprende de la situación actual que tenemos, es que ya se cuestiona incluso eso, ¿no? O sea, porque ya te dicen, no, tú tienes tu realidad, yo tengo la mía, y además no cuestiones la mía porque me ofendes, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia lo que busca es cuál es la verdad, ¿no? Y entonces es verdad que a lo mejor lo que se pensaba que era cierto hace 100 años, ahora se ha visto que no, pero bueno, estamos en esa búsqueda, o sea, sí creemos que existe esa realidad, esa verdad, ¿no? Entonces, a mí, a veces lo que me llama la atención, hablando de estas cosas, me dicen, no, pero es que, claro, eso es tu verdad o tu realidad, yo tengo otra realidad. No, hombre, es que solo hay una verdad, solo hay una realidad, que podemos no estar de acuerdo en cuál es, pero bueno, que sí tendríamos que intentar buscarla, ¿no? Yo pienso que el tema de la realidad, o sea, tampoco es que sea únicamente un tema que se pueda abordar por la ciencia, ¿no? Porque la ciencia tiene también sus limitaciones entre lo que puede analizar, ¿no? Antes he criticado hecho el cientifismo. La ciencia te puede analizar pues temas de física, temas de biología, pero valores morales no te lo puede decir la ciencia. Hay otros temas y son muy importantes en la realidad. Y la realidad requiere valores morales. Yo creo que a mí la sensación y estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, la negación de la realidad es parte de algo que se conoce ya muy antiguo, es muy viejo, y es usar la mentira como arma política. Lo hizo Goebbels, lo hizo Lenin, y eso es muy frecuente, ¿no? ¿Y por qué? Porque si pones un mundo, todo es posible, puedes muy fácilmente manipular, ¿no? Entonces, yo lo que me da miedo es la facilidad con que a la juventud se le puede manipular con muchas cosas. Aunque no digo que hay jóvenes que están despertando bastante hoy día, pero hay un elemento, no por el tema woke, he salido un poco así raro, despertando de esta realidad que quieren vender, que es irreal, es decir, que te puedes acomodar tu mundo como quieras. Es decir, hay como una especie de infantilismo social en que consiste en vivir eternamente en la isla de Peter Pan y no asumir las responsabilidades. Porque el momento que encuentras, buscas la verdad, hay también un compromiso de ser consecuente con esa verdad. Y el escapismo actual es que, bueno, pues la responsabilidad es de otros, nunca es ni cada uno. Y eso ahí, tú hablas también en este libro muy interesante, no lo hemos comentado aquí porque son muchos temas, el del compromiso. Es una sociedad que tiende a muchas cosas a huir de ese compromiso, ¿no? Y yo creo que va en el mismo sentido de negar la realidad.
Bueno, yo creo que en esto, básicamente, el problema es, Alicia lo puede decir perfectamente, que ha escrito libros sobre eso, cómo se ha machacado el sistema educativo, cómo se ha destrozado el sistema educativo, donde la cultura del esfuerzo se ha evaluado y donde ya no existe ese elemento de valor que te puede reflejar, sino que es, bueno, pues algo más, todo es en función de un consumismo, pero en ese elemento de la realidad más profunda, más filosófica, hombre, hay aspectos donde la duda siempre existe, siempre existirá la duda. La duda no es un elemento, es decir, es decir, todo el mundo debe tener dudas en muchas cosas, porque si no sería terrible en eso. Lo que pasa es que eso no te puede paralizar a seguir avanzando. Yo creo que en eso la ciencia es como buscar, yo siempre digo a los alumnos, hablando de la ciencia, que es, porque parece que es modas, ¿no? Antes decía, no, mire, si la verdad, que conocemos el universo de Einstein, pero es que antes estaba si se apoya en lo que antes planteó Newton, y Newton en lo que planteó Copérnico, Copérnico en lo que planteó Ptolomeo, va avanzando así, vamos acercándonos a ese punto. Pero es un faro que nos guía, un faro que nos debe guiar, pero que no significa que sea algo que sea subjetivo. Yo niego la subjetividad de esa realidad. La realidad es una. Y eso también es la verdad. El problema es que, bueno, es ir contracorriente en esos sentidos, ¿no? Pero me encuentro a veces en situaciones en el que igual en vuestro mundo, que es la medicina... El de él, yo mío es la biología. Bueno, pero hay casos en que hay informes científicos que dicen cosas contrarias, las cosas opuestas. Sí, sí, por supuesto, por ahí. A mí ya la ciencia a veces no me está valiendo como un recurso. No, pero la ciencia vale para algunas cosas. Otras, y hay que tener, a lo mejor en febrero traeremos aquí otro ilustre que es Carlos Madrid, que habla justamente de los límites de la ciencia, ¿no? Hay que saber cuál es la metodología para entender todos esos aspectos. Pero creo que la ciencia no es tampoco un consejero para moverte en todas las cosas. Es decir, hay cosas que uno tiene que entender desde unos principios morales y esos principios éticos. Y eso no te lo va a definir ni la medicina ni la biología. Te puede definir las consecuencias de violar esos principios morales y éticos, que es lo que estamos viendo ahora con esos problemas biológicos, con los problemas médicos, ¿no? Bueno, yo creo que también depende de qué estemos hablando. Es decir, no es lo mismo el grado de seguridad con lo que se dicen algunas cosas, por poner un ejemplo, que el tabaco es malo para la salud, pues hay como una unanimidad porque hay centenas, miles de estudios que lo han demostrado, ¿no? Mientras que hay otras cosas que efectivamente están menos claras y efectivamente, si es que la ciencia, como decía José María, lo que hace es esta búsqueda y bueno, siempre acercándote más a ese objetivo de conocimiento, pero evidentemente que hay experimentos a lo largo de la historia de la ciencia que han tenido resultados contradictorios, ¿no? Y a veces no es fácil saber en una situación en concreta cuál de ellos es el correcto, ¿no? Jimena. Dos preguntas. Es para el stream, sí, y yo creo que un cabo. Dos preguntas. La primera es ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué futuro tiene el wokismo a nivel académico, profesor, científico también? ¿Hacia dónde vamos? Porque creo que algo está empezando a cambiar. Muy poco, pero está empezando a cambiar. Y dos, ¿cómo manejan el trato con un paciente que es puro y va con la lección aprendida, incluso puede llegar a negar lo que el profesional dice? Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Y al revés, o sea, ¿qué pasa si tienes un médico que es más woke y tú eres el paciente? Bueno, lo primero, ¿hacia dónde vamos? O sea, yo soy optimista por naturaleza, pero es verdad que yo creo que nos vienen unos años malos. Y no sé si va a haber una generación que va todavía a sufrir todo esto. Yo creo que es tan absurdo lo que se propone que en algún momento la sociedad se dará cuenta, ¿no? Pero por poner un ejemplo que yo he sufrido, ¿no? Yo doy clases, como decía, en 2 universidades. En una doy patología médica, que hablo de muchos temas, pero en otra solo doy cardiología, que es en la Complutense, yo solo doy cardiología. Lo digo,
que no tengo muchas opciones de hablar de temas, yo no sé cómo decir, polémicos, ¿no? Porque doy cardiología. Pues el año pasado, porque vamos, los alumnos nos evalúan, ¿no? Pues al final de año, y luego tienen una opción de poner comentarios, ¿no? Y entonces tuvo un alumno o alumna, pues no sabes quién es, anónimo, pues que escribió que yo era, es que no me acuerdo, que era como transfobo, porque yo cuando explicaba los factores de riesgo cardiovascular, pues hay 4 factores clásicos de riesgo cardiovascular que son modificables, que son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la hiperlipemia, y hay 3 que son no modificables, que son la edad, el sexo y los antecedentes genéticos que tengas, ¿no? Entonces yo había dicho que el sexo era no modificable. Entonces hubo un alumno que esto es así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todavía nos quedan unos cuantos años malos, ¿no? Pero bueno, sí estoy de acuerdo, que no sé en cuánto tiempo, pues todo esto caerá por su propio peso, pero claro, me preocupa el daño que se va a hacer mientras, ¿no? Y luego, ¿qué hace un paciente que se encuentra un médico? Pues en Madrid tenemos la suerte de que hay libre elección, con lo cual, pues yo me cambiaría, ¿no? Si, claro, el caso como el que acabas de contar, que esos son los futuros médicos. Claro, bueno, espero que fuese una excepción, pero sí. No, son estudiantes de medicina, ¿no? Claro, estamos hablando de cardiología, que bueno, es una especialidad Sí. que, como has dicho, es más limitada. Pero claro, En otras especialidades donde sí que tiene mucha carga el wokismo, hombre, pues ir eligiendo libre médico, pero claro, el momento de gestionar o cuando el paciente se enfrenta al médico, que ahora los pacientes, porque lo he hablado hace poco con médicos, aguantan muy poco o ya van con no me gusta lo que me estás diciendo. Entonces, claro, eso para el profesional, ¿qué supone? Bueno, lo primero, todo esto va cambiando porque nuestro gobierno central, que defiende la eutanasia, el aborto, la ideología de género, controla el Ministerio de Educación, de universidades, ciencia, sanidad, entonces planes de estudios, o sea, que los médicos, que yo creo que todavía somos mayoritariamente contra la eutanasia y contra el aborto, probablemente en 10, 15 años eso cambie, ¿no? Porque claro, es que claro, entonces, y sobre todo pues que hay una intención clara de cambiarlo. Hace 3 años salió una pregunta en el MIR. El MIR es obligatorio si quieres ejercer la medicina, al menos en un hospital público en España, ¿no? Entonces salió una pregunta en un examen que es obligatorio, y de las 4 contestaciones que se podían poner, y una de ellas es la correcta, 3 eran eutanasia y una era suicidio asistido, ¿de acuerdo? Y tenías que elegir una de esas 4 obligatoriamente. Si no lo hacías, pues perdías puntuación, ¿no? Y entonces estamos hablando de prácticas que están condenadas por la Asociación Médica Mundial y por el Código Deontológico Español, ¿no? y por el Comité de Bioética de España. Pero te obligaban a un médico que quiere ejercer la medicina, porque es un examen obligatorio para ejercer la medicina, a contestar una de esas 4, ¿no? O sea, digo por poner un ejemplo de cómo eso, pues al final, pues va cambiando. Que el año siguiente, el que se está preparando el MIR, pues o las academias, pues van a enseñar que una de estas es la contestación correcta, porque claro, lo que quieren es que la gente apruebe. Entonces, todo esto a lo largo de los años, pues es preocupante. Yo creo que yo soy optimista en el sentido de que el wokismo, que surge a partir de una mala digestión de los clásicos franceses, Foucault, Lacan, Derrida, en las universidades americanas, y que luego ha llegado a Europa de nuevo, revertido con esa mezcla, aparte de la influencia de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en el aspecto político. En América se está cortando, porque le han cortado el grifo Trump, y le va a pegar un palo fuerte a las universidades en ese sentido. Ya los fondos de NIH, ya no hay fondos para temas de ideología de género, ni para cosas de ese tipo. O sea, la investigación, y eso lo ha cambiado radicalmente. Bueno, yo no es que sea tampoco muy forofo de Trump, pero tampoco, en ese sentido, sí estoy de acuerdo en lo que puede hacer. Y yo creo que a lo mejor por ese tema, que afectará inclusive también a los medios, porque muchas cosas vienen por las películas, son modas.
lo mismo que surgen las modas y esas modas y eso ha tenido sus consecuencias en el Reino Unido, como he descontado, con el tema de la identidad de género, con el tema de los cambios de género, el sexo, me han llamado así. Esa onda llegará ahora también a España. Yo creo que llegará en su momento. Lo que ocurre que no va a llegar en todas cosas igual, no va a ser fragmentaria, y a mí está el tema del aborto, que eso sí y la ventana del infanticidio, que sí me parece que ahí va a ser más complicado, sobre todo si lo intentan considerar derecho humano, si en la Unión Europea triunfa la opinión de Macron y algunos otros. Hay 3 puntos, te dejo elegir lo que quieras ahora, porque nos he hecho el tema encima, pero a mí me gustaría saber si de alguno puedes decir alguna opinión. Uno, a raíz de todo el tema que ha habido ahora de la fecundación in vitro y el caso del donador de esperma danés, que ha contagiado 100 y pico casos del inframeni, un poco demostrado. Y de ahí me quería derivar a un tema que es la gestación subrogada. ¿Qué opinión tienes sobre la gestación subrogada? Si lo quieres elegir para comentar, para acabar la charla. O bien otro tema que sería comentar un poco si sigue habiendo peligro de eugenesia en nuestra sociedad actual. Y finalmente, ¿qué opinas del tema de cómo se trata en España el tema de la dependencia? Y sobre todo de la discapacidad. Hay hasta algunos partidos de derechas que últimamente en el Día Internacional de la Discapacidad ni siquiera se han sentido aludidos para hacer ninguna proclama al respecto, ¿no? Elige el que quieras. Sí, y luego podemos debatir tranquilamente ahí, porque son muchos temas y el tiempo llevamos una hora. Y muy profundos. Pero solo uno de ellos, el que prefieras. Antes de contestar, sí me gusta decir que la vuelta atrás que dio Estados Unidos en el tema del aborto fue previa a la llegada de Trump, ¿no? Sí. Y también quería decir que no es único Estados Unidos. Hay otros países, por ejemplo el caso de Polonia. Polonia empezó con el aborto como 40 años antes que España, y han dado también marcha atrás. Hemos hablado ya de la marcha atrás en todo el tema de ideología de género y el mal llamado cambio de sexo del norte de Europa, y también en tema de eutanasia ha habido países que empezaron y que se lo están pensando. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que el problema que veo es que parece que no queremos aprender de lo que ha pasado en otros países. Entonces, este retraso que llevamos al iniciar algunas cosas, como es el caso del aborto, pues tendríamos que aprovecharlo para aprender de lo que ha sucedido en esos países, ¿no? De los muchos temas que has comentado, el tema de la fecundación in vitro, como tengo poco tiempo, simplemente voy a recomendar un libro que se presentó hace poco, además, en el Colegio de Médicos, que es El último in vitro, ¿no? Que ahí ya es un libro solo desde el punto de vista científico, no habla de nada de temas morales, aunque es verdad que la fecundación in vitro por definición lleva también abortos y también lleva eugenesia, porque se seleccionan los mejores embriones. Pero bueno, es un libro que habla del aspecto científico, de qué daño produce la fecundación in vitro, tanto en la mujer como en los niños que están naciendo con fecundación in vitro, que tienen un aumento de riesgo de una serie de enfermedades. El tema de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, bueno, yo creo que es muy claro que es una forma moderna de esclavitud, ¿no? Existe la gestación subrogada, los vientres de alquiler altruistas, sin que haya contraprestación económica. Yo creo que no existen. Hay un poco, incluso en el último código deontológico, el previo pues lo prohibía completamente, ahora se prohíbe, pues se dice, bueno, que si existiera una mujer que de forma altruista. Claro, la gestación subrogada conlleva, como cualquier gestación, un riesgo para la mujer que lleva el embarazo durante 9 meses. Y bueno, no me da mucho tiempo, pero desde luego creo que es una práctica que felizmente sigue siendo prohibida en España, pero cada vez tenemos más mujeres, más parejas que van a comprar un niño fuera de España y luego quieren traer a ese niño a España y quieren que legalmente se registre como su hijo, ¿no? Con todos los problemas que eso conlleva. Yo creo que y es un poco lo que comentábamos antes, las verdaderas feministas también están contra a esta práctica, que además es una práctica que tiene una motivación económica
muy, muy potente. Cuando empezó la guerra de Ucrania, unas imágenes que a mí me llamaban la atención, que eran como estas granjas que había de niños, de mujeres ucranianas a las que estaban pagando para llevar estos embarazos, y luego empezó la guerra y nadie había podido ir a por esos niños, ¿no? Y luego también está la duda de quién es ese niño, y también con esto termino con el tema de la donación de esperma. Y actualmente la donación de esperma en España y en algunos países es anónima, no se puede saber quién es el donante de esperma, con lo cual este caso, por ejemplo, que hemos conocido, pues a lo mejor en España no se hubiese detectado, porque tú no sabes quién es tu padre biológico. Ya hay varias iniciativas para intentar cambiar la ley y que toda persona tenga el derecho de conocer a sus padres biológicos, porque además, claro, esto da varios problemas. Tú puedes ser que un chico joven conozca a una chica, que se enamoren y sean hermanos y no lo sepan ni lo puedan saber, porque legalmente se les impide el conocerlo, porque además las clínicas de fecundación in vitro están en una zona concreta, con lo cual pues usan los mismos donantes de esperma. No es tan descabellada esa situación. En España se calcula que ya en torno al 10% de los niños que nacen han sido concebidos mediante técnicas de fecundación in vitro, ¿no? Y luego lo que comentaba, de quién es ese hijo que a lo mejor ha nacido con un donante de esperma, con una donante de óvulos, que hay una mujer que ha llevado ese embarazo, que tiene sus padres legales, que llevamos en 5 progenitores. Ya hay países en los que se permite que haya 2 donantes de óvulos. Esto se permite en Reino Unido, con lo cual podríamos ir a 6 progenitores. Ya hay una forma de que el embarazo, al menos la primera semana, las primeras 2 semanas, las lleve una mujer, y luego al resto del embarazo los lleve otra mujer, con lo cual podríamos tener 2 potenciales mujeres que llevan la gestación, con lo cual ya vamos por 7 progenitores, con lo cual pues son niños que cuando vayan a su pueblo y le pregunten, oye, ¿y tú de quién eres?, no va a ser fácil la respuesta que tengan, ¿no? Dime, niño, de quién eres, ¿no? Claro, entonces, es una situación preocupante. Muy bien, pues ha sido un placer. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que sigue la tradición de su abuelo, que también lo fue, en el año 38-39. Un placer, hemos aprendido mucho contigo. Y ahora me despido de los que están en streaming. Aquí seguiremos un poquito, no sé si habrá vino para tomar algo, y podéis luego comentar con él, y si queréis que os firme el libro, pues ahí los tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.